en especial a David. Gracias. No me has dejado terminar, he dicho, venir de sorpresa y corriendo, así que tú no puede ser. Bueno, pues David, nos alegramos de verte y verte bien. Bueno, pues vamos a orar y pedir al Señor. Señor, gracias por este día y por tu palabra. La vamos a leer y a considerarla y que ella sea de bendición para nuestras vidas, Señor. Y también para los que después puedan ver esta grabación y escucharla, Señor, que también pueda ser de bendición, Señor. Gracias por la Iglesia, por todos los que componemos la Iglesia, y bendice a cada persona, a cada hermano, a cada hermana de la Iglesia, Señor, en sus circunstancias, en sus vidas, y que tú hoy tengas también algo a través de tu palabra para ellos. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a leer Apocalipsis capítulo 20. Vamos a intentar leer ahora sí un poco todo el capítulo para que todo lo que hemos estado más o menos estudiando por partes podamos verlo de un tirón, ¿sí? Vamos a ver desde el capítulo 19, el versículo 11. Desde el capítulo 19, el versículo 11. Ahí tenemos la venida del Señor, ¿verdad? La segunda venida que conocemos. Dice: entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en sus caballos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Estaba leyendo, entre paréntesis, ¿no? Hay la nueva traducción viviente, cuando traduce una de estas mañanas, disfruté solo con eso, ¿no? Cuando la nueva traducción viviente traduce Dios Todopoderoso, habla de que Dios tiene el poder absoluto. Y me gustó esa expresión. Así que él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios con poder absoluto. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves del cielo que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carne de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, es el mismo, que es Satanás, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y los que recibieron la marca en sus frentes, los que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Apocalipsis 20:5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la segunda resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección.
la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Y cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Amén. No vamos a tratar hoy el tema del trono blanco, porque las dos cosas eran demasiado. Así que he pensado de tratar solo este tema, y así en vez de acabar a las... tendríamos que acabar a las 9:30, en vez de acabar a las 10 menos 20, pues mejor acabo a las 9:20 y lo dejamos para el siguiente día. Bueno, esta es la última gran batalla. La que hemos leído, los últimos versículos, es la última gran batalla que la Biblia nos registra. Es la última oportunidad, rebelión de la humanidad contra Dios y de la humanidad y de Satanás y de todos sus secuaces. Es la última vez que tenemos registro. Después ya no tenemos ningún registro de esto y luego ya entramos en la eternidad donde todo esto va a desaparecer. Lo que después sea no lo sabemos, ¿sí? Hay algunas pistas en la Biblia que nos lo dicen. Pero, ¿por qué Satanás tiene que ser soltado otra vez? ¿Por qué Satanás tiene que ser soltado otra vez? Claro, esto al leerlo nos choca, porque tú dices, bueno, si ya has tratado y si ya el mundo le va tan bien, que no tiene a Satanás, tiene un ambiente estupendo y todo, ¿por qué tiene que ser soltado otra vez Satanás? O sea, es un poco una pregunta que yo no tengo respuesta para ella. Hay algunas ideas que algunos comentan, pero es un poco una idea. No sabemos a qué obedece este propósito de Dios o por qué. Posiblemente tenga que ver con el hecho de que en la Biblia se nos dice, que se nos promete que Jesús tenía que reinar sobre la casa de Jacob. Recordáis, ¿no? Le dice el ángel a María, y este será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y reinará sobre la casa de Jacob, y su reino será... Y eso nunca ocurrió, y dijimos que va a ocurrir durante el milenio. Así que posiblemente este milenio, posiblemente no, tiene que ver con Israel. De nuevo Israel toma una preeminencia mundial, y el Mesías está en la tierra, gobernando a su pueblo como rey, tal y como el Antiguo Testamento está prometido. Pero ahí pues nacen una serie de personas que al final se rebelan contra Dios. Posiblemente ese sea el contexto, ¿no? Satanás retomará sus planes donde los dejó y el mundo se volverá a unir a él. Esto ya lo dijimos un poco el otro día, que es algo que nos choca también, como puede ser que alguien que vive en un ambiente con el Mesías, tal y como nos describe la Biblia, al final salga, ¿no? O sea, al final quiera luchar contra Dios. Bien, por eso ponemos ahí, retomará sus planes donde los dejó. Apocalipsis dice que, hemos leído que el Señor apresa al dragón, a la serpiente y al diablo, porque ellos habían engañado al mundo. Y por eso son apresados. Y cuando Satanás sale, pues ¿qué hace? Pues lo que sabe hacer, engañar al mundo. Es curioso, ¿no? Esto es un poco más profundo, tal vez. La Biblia nos dice que los ángeles, y Satanás es un ángel, no tiene redención posible. Es decir, no hay redención para los ángeles que se rebelaron, hasta donde sabemos nosotros. No hay posibilidad de perdón. O sea, cuando ellos se rebelaron contra Dios, no tuvieron una opción de arrepentirse de lo que hicieron. No tuvieron una opción. Dios sabe por qué o cómo, o por menos esa es la revelación que tenemos. Y tú puedes decir, hombre, si Dios no tratara tan mal a Satanás, tal vez Satanás a lo mejor, ¿no? Bueno, han dado suelto y han dado haciendo lo que le da la gana, ¿no? Y ahora está atado 1000 años y, a ver, tú lo que podías esperar un poco, yo estoy haciendo volar mi imaginación, ¿no?
Tú lo que podías esperar un poco es que Satanás, cuando sea soltado después de los 1000 años, y cuando él vea que si Dios quiere, definitivamente, él no puede hacer absolutamente nada, pues saliera humillado tal vez, ¿no? Saliera pidiendo perdón o reconociendo las cosas. Tal vez eso podríamos pensar, pero no lo hace. Lo que hace es retomar su actividad donde la dejó. O sea, volver a unir al mundo en contra de Dios. Tal vez también, ¿por qué Satanás es soltado? Bueno, tal vez porque para demostrar que las condiciones ni el tiempo curan la maldad del hombre. Las condiciones ni el tiempo curan la maldad del hombre. No es cuestión de dónde viva el hombre, ni en qué condiciones viva. El hombre por naturaleza es pecador, y ya está. Satanás es un ser creado por Dios también, y sin embargo, en aquel momento, en la eternidad, pues él se reveló también cuando no había nada. Adán y Eva, cuando estuvieron en el huerto de Edén, lo mismo. Así que tal vez nos quiere demostrar la Biblia, ¿no? Que aún Dios proveyendo la mejor de las opciones y oportunidades para el hombre durante 1000 años, la maldad del hombre no se cura. Y la maldad del corazón del hombre, perdón, no se cura. Bueno, sí se cura. Sí, realmente sí se cura, ¿no? Cristo sí puede curar el corazón de una persona. Y Cristo es el único que puede lavar el corazón de una persona, ¿no? Y Cristo es el único que puede darnos, cuando teníamos un corazón de piedra, convertirlo en un corazón de carne. Cristo es el único que puede quitar el velo que nosotros podamos tener para cambiar nuestro corazón. Es un milagro, ya lo hemos dicho aquí, ¿no? La salvación es un milagro de Dios. Independientemente del tema de si piensas que Dios nos escogió o no, y toda esa película que últimamente hay de la predestinación, no vamos a entrar en eso, en lo que puedas pensar, pero la salvación es un milagro de Dios, no es una obra del hombre. Es un milagro de Dios en todos los sentidos. Y así nos lo transmite el Nuevo Testamento vez tras vez. El hombre se salva porque Dios hace un milagro en su corazón. El hombre se salva porque Dios ilumina su corazón. El hombre se salva porque Cristo murió por él en la cruz. O sea, es un milagro. No es una cuestión de, es que yo he hecho, no. Todo lo ha hecho el Señor, ¿no? Pero sí hacemos esta diferencia por el tema de la predestinación, porque creemos que si no, Dios está escogiendo a unos y a otros no. Entonces lo vamos a entender. Bien, esa limitación de Satanás y los demonios nos habla de que hoy están aquí. Eso tenemos que tenerlo muy presente. ¿Cuándo deja de existir el pecado en el sentido que nosotros hoy lo podemos entender? Cuando Satanás y todos los demonios son atados. Cuando no tienen libertad de movimiento, son atados y por tanto las condiciones son otras, ¿no? Y eso nos habla de que hoy están aquí. Satanás está hoy presente y su obra presente y los ángeles que se rebelaron contra él, los ángeles caídos o los demonios que nosotros decimos, también están y hacen su obra, etcétera, etcétera. Y hacen su obra no solo en las personas que no son creyentes, ¿no? Sino también en los creyentes. Por supuesto que no creemos en que Satanás puede, o un demonio, poseer a un cristiano. Pero sí puede influir en él, sí puede hasta cierto punto controlarlo, manipularlo, engañarlo. O sea, pensar que nosotros estamos libres de él, cuidado, Pablo habla de sus maquinaciones, habla de tantas cosas en el Nuevo Testamento que podríamos mencionar, ¿no? Él está ahí y por tanto él es el responsable de muchas cosas que a nosotros nos pasan también como cristianos. Muchas de nuestras tentaciones, de nuestros fallos y todo eso, aparte de que cada uno tenemos nuestro corazón y nuestros deseos, él está ahí. Ignorarlo es un error. Y cada vez que en nuestra vida tenemos alguna circunstancia, la que sea, siempre deberíamos de intentar ver dónde está Satanás en eso. Porque él está seguro. Él está. Ignorarlo es un error. Tú no puedes ignorar a tu enemigo.
Tú no puedes decir, oh, no, porque entonces te va a ir peor, ¿no? Nosotros tenemos que entender que Él está ahí y que parte de mucho de lo que ocurre hoy en el mundo es Él. Es Él. De todo lo que ocurre, ¿no? De las guerras, de las leyes, ¿quién es? Porque yo lo estaba pensando esta tarde, ¿no? Cuando pensamos en estas, por ejemplo, ¿no? En estas leyes que últimamente se han aprobado en este país, tú dices, bueno, pero hay que ver esta pandilla de taradas lo que están haciendo, ¿no? Vale, pero tú puedes ver cómo esto lleva muchos años ya, en la calle, por internet y por muchos sitios, ¿no? Todas estas teorías, todas estas filosofías de vida, estas cosas sociales, llevan muchos años en la calle, llevan muchos años siendo reales ya. ¿Qué ha pasado ahora? Pues ha saltado de internet, ha saltado y ahora se han legislado esas cosas. Las cosas que antes todo el mundo quería y no sé qué, que hablaba por internet o hacían manifestar, ahora ya está legislado. Ese es el paso que hemos dado. Pero Él está ahí detrás, ¿no? Yo lo estaba pensando, por ejemplo, Él es un homicida, ¿no? ¿No se le llama así? Sí, es un homicida. Y yo cuando estaba hablando el otro día con Loida, ¿no? Con las leyes del aborto y todo eso y tal, yo le decía, porque claro, ahora sabéis que han puesto la ley de plazo, ¿no? Antes estaba la ley de supuestos y ahora lo han cambiado a la ley de plazo, ¿no? Hasta 14 semanas no tienes que decir nada. Y si el niño tiene una malformación o un síndrome de algo, pueden abortar hasta 5 meses y medio, ¿no? O sea, casi asomando la cabeza al niño. Y yo decía, ¿no? Le decía a Loida, van a dar cuenta a Dios. Van a dar cuenta a Dios. Pero luego venía en el coche solo y venía pensando, ¿no? O sea, dándole vueltas al tema y digo, pero es que Satanás es un homicida. Y él odia la vida. Y él odia las cosas que Dios hace. Por tanto, no nos extrañemos, ¿no? De todo esto. Él está aquí. Y lo que vemos en Apocalipsis es que hasta el final, estamos en Apocalipsis 20:10. Y todavía está ahí. Las condiciones sociales, medioambientales, con la duración de la edad, que será mucho, pues hará que la gente se multiplique durante el milenio. Las condiciones sociales serán buenas, medioambientales también. La persona, según Isaías nos dice, un niño será como de 100 años, o sea que vivirán más. Así que lo que harán, eso lo que logrará es que se multiplique como nunca en la tierra. Porque ahora, claro, ahora se multiplica. Ahora, pero una mujer puede tener, pues, antes tenían 14 hijos, ¿no? Vale, pero 14 hijos era una excepción, una borrada, ¿no? Ya que una mujer tuviera 14, ¿no? Pero tú imagínate ahora que una mujer nace durante el milenio y de 100 años es una niña todavía, ¿no? O sea, ¿cuántos hijos puede tener? Lo que sea. No, yo decía, con 105 hijos yo creo que ya voy a dejar. Así que no es extraño que haya una multiplicación como nunca en la Tierra, ¿no? Es decir, que la Tierra, aunque no sabemos cuántos entran en el milenio, pero que será exponencial, ¿no? Pues si tú empiezas a multiplicar por 2, pues 2, 4, 8, 16, tal, pero si empiezas a multiplicar por 100, pues ya es increíble. Bien. Así que no es de extrañar que las multitudes, posiblemente la mayoría, se rebelen nuevamente contra Dios. ¿Por qué la mayoría? Porque Juan usa que los que se juntan son como la arena del mar. Como la arena del mar. Lo que nos está, claro, decir hoy como la arena del mar, ¿no? Es casi como decir infinito, casi. ¿Cuántos granos puede tener la arena del mar? O sea, infinito, ¿no? Prácticamente, ¿no? Así que yo creo no. Juan está usando una figura de lenguaje para decirnos que los que se rebelan contra Dios son la mayoría. Pero no nos tiene que sorprender porque siempre ha sido así. Siempre ha sido así. Cuando tú ves hoy día el pueblo cristiano en el mundo, pues es la minoría también. Siendo muy generosos, ¿no? Siendo muy generosos, el pueblo cristiano hoy día en el mundo son
800 millones de personas, entre 8.000 millones. Eso es la minoría, ¿no? Y los demás son la mayoría, ¿no? Bien, cada persona nacida, sin valorar los otros, necesita salvación. Durante el milenio, cada persona que nazca necesita salvarse. Eso ya lo explicamos el otro día, ¿no? Como no podría ser de otra manera. Siempre ha sido así y siempre será. No hay nadie que se salve porque sí, o porque sea hijo de no sé quién, o porque haya nacido no sé dónde, o porque vaya a no sé qué sitio, o porque... No. La salvación sabemos que siempre ha sido por fe. Podríamos incluso hablar de Adán y Eva o sea, de muchas cosas, ¿no? Como la Biblia nos sugiere que siempre ha sido por fe la salvación. Por tanto, evidentemente en el milenio no puede ser de otra manera. Aquellos que nacen tienen que salvarse, tienen que obtener la salvación. Y incomprensiblemente, la mayoría no lo hace. La mayoría no lo hace. Por eso al final la mayoría se junta. A ver, entendemos por lógica, ¿no? Que toda esta gente que al final se rebela contra Dios y contra el campamento de los santos y contra la ciudad amada son gente que no es creyente. Esto no es muy difícil, ¿no?, de asumirlo. O sea, no creo que, no sé si algún despistado evangélico irá para allí también, pero entendemos que no, que la gente que va son gente que se quiere rebelar contra Dios de esta forma. Bien, Romanos 8:7, por ejemplo, nos dice, ¿no? Por cuanto la inclinación de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Lo que decíamos antes, el corazón humano es rebelde. Y a una persona que no conozca a Dios le cuesta obedecer a la ley de Dios, ¿verdad? ¿Solo al que no conoce a Dios le cuesta? No. También incluso a nosotros, a una persona que ama a Dios, que ha visto en Cristo su Salvador, etc., también nos sigue costando, porque dice, la inclinación de la carne es enemistad contra Dios. ¿Por qué? Pues porque desde la caída, la naturaleza se corrompió, el corazón se corrompió. Por eso, cuando Cristo viene, ¿no? Pues ¿qué hace? Salvarnos Él. Si nosotros nos pudiéramos salvar nosotros, pues ya estaba, no pasaba nada, no hacía falta. Pues haz esto, haz lo otro, reza 10 Padre Nuestro, 4 Ave María y ya está. Pero el problema no es eso. El problema está en el corazón. Y por eso cuando Jesús viene a hacer una obra de sustitución, ¿verdad?, nuestra. Es decir, Cristo muere en nuestro lugar. Y yo puedo decir, Señor, sálvame, y Él entonces me salva. Y aún así, la vieja naturaleza sigue en nosotros, hoy. Por eso explicamos el otro día, ¿no?, que cuando las personas nacen en el milenio, o las que entran en el milenio, no tenemos ninguna información de que esas personas son transformadas. Es decir, de que son glorificadas, digamos, ¿no? Cuando una persona hoy muere, ¿no? Hoy un cristiano, un hijo, una hija de Dios muere, su cuerpo es glorificado y es transformado y va con el Señor. O cuando nosotros, si el arrebatamiento un día como hoy ocurre, para que nosotros entremos en el reino de Dios, ¿no?, nuestros cuerpos tienen que ser transformados. Eso es lo que dice Pablo, ¿no? Que no todos seremos transformados, ¿no?, arrebatados, pero todos. ¿Y qué ocurre? Pues, ¿por qué? Porque el reino de Dios no se puede heredar con un cuerpo como el nuestro. ¿Por qué? Porque tenemos la naturaleza pecaminosa. Y una persona no puede entrar, claro, a ver, entenderme, ¿no? Una persona no puede entrar en el cielo con una inclinación al pecado. Porque entonces ya la liamos otra vez, ¿no? Sería como meter un caballo de Troya ahí en Troya, ¿no? Como el caballo blanco de Santiago, ¿no? Pero, claro, imagínate que una persona pudiera estar en el cielo, en el reino de Dios, en la presencia de Dios, con inclinación al pecado.
pues ya está. Ya. Pero en el milenio no tenemos esa información. Por tanto, las personas que entran en el milenio no están glorificadas todavía, tienen un cuerpo normal, aunque sí es verdad que con una longevidad, posiblemente sus enfermedades no van a tenerlas, pero tienen eso. Así que necesitan otra vez no, necesitan la salvación. Así que Romanos tal vez explica esta rebelión, ¿no? A pesar de las condiciones idílicas del milenio, ¿por qué la gente se rebela? Pues porque todavía el ser humano ahí tendrá esa naturaleza y necesita salvación. Por ejemplo, si echamos una vista atrás, en el jardín del Edén no fue suficiente para mantener sin pecado al hombre y evitar la rebelión contra Dios. Es decir, Dios pone a Adán y a Eva en un sitio, en el jardín del Edén, en el paraíso, en comunión con Dios, en un ambiente especial, no había pecado, la tierra no tenía la maldición, o sea, como tal y como nos lo describe Génesis, ¿no? Sin embargo, curioso que eso no fue suficiente para mantener al ser humano sin pecado y evitar la rebelión contra Dios como la que ellos empezaron. Así que no nos extrañe que en el milenio, a pesar de que es un momento, un reino idílico, un reino, todo lo que queráis, no nos extrañe que eso no sea suficiente para que todos sean convertidos, todos sean salvos y todos sean hijos e hijas de Dios. No es suficiente. Bueno, el triángulo del mal sufre el mismo destino. Por ejemplo, en el capítulo 12, vamos allí al versículo 10, en el capítulo 12 de Apocalipsis, el versículo 10 nos decía que oyó una gran voz del cielo que decía: la venida de la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Jesucristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos que los acusaba delante de nuestro Dios. Es decir, en un momento dado, Satanás es expulsado de la presencia de Dios allí, dijimos, o del acceso por lo menos a la presencia de Dios, presencia de Dios para siempre. Satanás trató de eliminar al hijo varón y fracasó. Dijimos, ¿no?, que una de las cosas que Satanás hace fue intentar impedir que Jesús naciera. Y una vez nació, Satanás intentó matarlo. Lo sabemos, ¿no?, pero fracasó. Satanás también hizo guerra contra el cielo en Apocalipsis 12:9, pero fracasó también porque fue expulsado. Y ahora es detenido, atado y soltado y derrotado para siempre. Fue lo que dijimos casi cuando empezamos a tratar esto, ¿no? Si tiene que haber un reino de Dios donde haya unas condiciones dignas, digamos, Satanás no puede estar ahí. No puede. Porque lo estropearía todo. No puede. Así que el Señor, cuando tiene que inaugurar su reino y administrar su reino aquí, Satanás no puede estar. No puede. Así que los propósitos de Dios es atarlo. Luego lo deja soltar para que aquellos que no han decidido, pues se revelen quiénes son y destruirlo. Bien, si os fijáis, hemos leído el famoso versículo en Apocalipsis 20, que habla de que 28 saldrán y engañarán a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Bueno, de esto se ha escrito mucho, ¿no? De Gog y Magog, quiénes son, se habla de algunas naciones que pueden coincidir con Gog y Magog. Bueno, pues casi, yo recuerdo que cuando me convertí por aquel entonces creo que era Rusia y China, luego después ya no sé si fue Trump y algunos más, no sé, pero todo esto fue. Ahora, mirad, muchos autores, escritores de comentarios bíblicos coinciden en que Gog y Magog realmente es una figura del lenguaje. ¿Para qué? Bueno, para señalar las grandes fuerzas reunidas desde los cuatro puntos de la Tierra. Incluso hay mapas donde se nos muestra, ¿no?, que
que la idea es que de los 4 puntos, ¿no?, cardinales, pues estas naciones vienen contra Dios. Y eso serían el Gog y Magog. Aunque si veis algún comentario, vais a ver que a lo mejor dicen que pueden ser unas naciones, otras, que un poco como que lideran algo. Bueno, no. Parece que en las escrituras Gog y Magog se citan como una referencia al enemigo de Dios, como un enemigo por excelencia de Dios. Así que al final vienen, dice, saldrá para engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, y a Gog y a Magog para reunirnos para la batalla. En el sentido de que los 4, pero personificados en Gog y Magog, que sería una especie de referencia de los archi, mega, extra, hiper enemigos de Dios, ¿no? Bien, la estrategia de Satanás. Bueno, mirad, la estrategia de Satanás se marca en el versículo 3 y será a través del engaño y la mentira. Versículo 3 dice que prendió al dragón, a la serpiente y a Satanás, los ató 1000 años. Dice, y los arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones. Para que no engañase más a las naciones. Así que tanto antes, o sea, cuando te dice que el Señor ata a Satanás, ¿no?, lo encierra, es para especificarte que lo encierra porque él ha engañado a las naciones. Y hay que entender el contexto. ¿El contexto cuál es? El libro de Apocalipsis es que el Señor está haciendo sus juicios sobre la tierra, está derramando sus juicios sobre la tierra, están predicando los 144.000 y posiblemente muchos cientos de miles o millones posiblemente de personas el Evangelio, están los testigos, etcétera, etcétera, están pasando todo esto. Pero esto ya lo vimos, ¿no? Pero la tónica en Apocalipsis es que a pesar de todo lo que está pasando, Satanás, a través de la bestia, o sea, el anticristo y el falso profeta, es capaz de engañar a la gente. Y aunque esté pasando todo esto, es capaz de engañar a la gente para que la gente no levante su vista al cielo. No levante su vista al cielo. Tal vez, no sé si por eso también, cuando no creo que sea coincidencia, cuando se nos habla de la señal del Hijo del Hombre, o sea, cuando Él viene en la segunda venida, dice que será como relámpago, ¿no?, que sale del oriente y se muestra en el occidente. Así será la venida del Hijo del Hombre. Y en Apocalipsis al principio nos dice que todo ojo lo verá. Porque una de las cosas que va a lograr Satanás durante la gran tribulación en el mundo es que la gente no levante sus ojos al cielo. Y si los levanta sea para blasfemar y para despotricar contra Dios. Así que la última señal es: no habéis levantado vuestra vista, ahora sí. Es como cuando dice, por ejemplo, que el ser humano es rebelde contra Dios. Pero sin embargo, por ejemplo, Isaías y Romanos también dice que, por poner un ejemplo más, ¿no?, que todas rodillas se doblarán. Y aunque el hombre no se quiera doblegar ante Dios, un día sí lo va a tener que hacer. Lo vamos a ver la semana que viene en el Gran Trono Blanco. Así que como en Armagedón, 1000 años antes, la batalla será en realidad una ejecución. Cuando vimos la batalla de Armagedón, una de las cosas que dijimos fue: ¿qué batalla? Claro, la Biblia tiene que usar estas palabras para que nosotros las entendamos, pero no hay batalla posible. Cuando viene Cristo a la tierra, nosotros venimos con Él, sus ángeles, pero nosotros no luchamos. Solo uno lucha, y es el Señor. Y no hay guerra, que le van a disparar con un tanque, Leopard de esos, le van a disparar al Señor con un tanque, no pueden, no, ya está, no hay lucha posible, no hay. Y aquí lo mismo, aquí se reúnen todas las naciones, dice el versículo 8, ¿no? Los 4 ángulos de la tierra, Gog y Magog, a fin de reunirnos para la batalla, uno de los cuales, como eran en el mar, subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, o sea, Jerusalén,
y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. No hay batalla posible. Cuando Dios interviene, no hay. Por eso el Antiguo Testamento muchas veces nos dice que momentos como este que estamos leyendo ahora, el Antiguo Testamento le llama el día de Jehová, o el día del Señor. El día del Señor. No hay, ese es su día. Él ha tenido paciencia, pero llegará un día que Él venga y vendrá para ser juez. Y no hay posibilidad. Bien, Apocalipsis 20:10 dice que el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia, el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. De esto vamos a hablar un poquito cuando hablemos en el gran trono blanco de la condenación y de algunas cosas que creo que debemos de hablarlas despacito para poder entenderlas. Pero bueno, la referencia es a Jerusalén, la Jerusalén terrenal, la ciudad que será el centro del gobierno mundial, está claro, ¿no? Jesús viene y pone sus pies en Sión, en el Monte de los Olivos, en Jerusalén, y desde ahí Él reina. Dijimos, ¿no?, que Ezequiel 40 al 48 incluso nos habla de que habrá otra vez un templo de adoración en Israel, en Jerusalén, y las naciones vendrán allí para adorar y para presentar su alabanza y su adoración a Dios. Así que Jerusalén será el centro del mundo, la capital mundial, digamos. Así que, lógicamente, los ejércitos que vienen, pues vienen ahí, no van a venir a Lepe, ¿no? Pues van a Jerusalén. Los seres humanos que despreciaron la gracia y las bendiciones de Dios, las bendiciones del reino, parece en el puesto aquí, bueno, son consumidos por el fuego. El fuego habla de juicio y de la intervención de Dios. Estas personas es como cuando decimos, ¿no?, lo hemos dicho varias veces en Apocalipsis, bueno, es que todos estos juicios, ¿no?, ¿será eso justo? ¿Será que Dios le está dando oportunidades a esas personas? Y dijimos que sí, porque Apocalipsis en un momento dado nos dice que lo que le van pasando a la gente, dice, lo merece. Lo merece. En el sentido de que esas personas durante la gran tribulación van a tener la oportunidad, de alguna forma, no lo sabemos, pero van a tener la oportunidad de escuchar el mensaje, de ver la intervención de Dios, etc. Y optarán por no rendir sus vidas al Señor. Por tanto, cuando son objeto de un juicio, pues lo merecen y ya está. De todas maneras, Apocalipsis sí te pone el contrapeso también, porque fruto de esos juicios de Dios y de todo el ambiente que hay en Apocalipsis, durante la gran tribulación, hay muchos creyentes que mueren también. Hay muchos creyentes que mueren. Por eso Apocalipsis se esfuerza en decirnos dónde están. Esto ya lo hemos visto, ¿no?, en decirnos dónde están. Han muerto a causa de las cosas que ocurren en la tierra. ¿Dónde están? Están en la presencia del Señor. Y allí están, y allí Juan los ve, y están vestidos de ropas blancas, y están alabando al Señor porque su reino ha llegado, etcétera, etcétera. Bien, para terminar, he dicho que hoy terminamos antes. El lago de fuego. Bueno, no vamos a hablar mucho de esto porque la semana que viene vamos a entrar un poquito más. Pero el lago de fuego describe un lugar de castigo. Es una figura de lenguaje para hablarnos de que un lago de fuego, o sea, para que nos imaginemos, ¿no?, un lago con fuego y que ahora yo he hecho algo ahí o alguien, o sea, es un castigo terrible, ¿no? Por tanto, esto es lo que describe un lugar de castigo. Yo siempre digo que la mejor definición de lo que sería el infierno es la que da Pedro, para mí, ¿no? Porque la Biblia usa distintas figuras para hablar del infierno, sobre todo para decirnos de la gravedad del infierno, para que nosotros podamos leer claramente que no es una tontería el infierno, que es algo terrible, terrible por donde lo veas. Pero Pedro dice que esas personas están excluidas de la presencia de Dios. Esa es la mejor definición del infierno. Estar excluido de la presencia de Dios.
Porque vamos a ver la semana que viene, incluso Jesús usó figuras de lenguaje y cosas que había en Jerusalén, como un basurero que había en las afueras, y él se refirió a eso para hablar, para dar una ilustración a la gente, ¿no? Sobre todo para que eso, para que la gente pensara en eso. Es curioso, yo no me he puesto nunca a comprobarlo, pero algunos... he leído algunos escritores que expresan, y no me extraña, me parece lógico que eso ocurriera. Hay algunos escritores que expresan que Jesús habló casi más del infierno que del cielo. Y estos escritores dicen, y es coherente, porque Jesús quiso advertir a las personas. Porque la verdad no solamente es la que te dice, te va a ir bien, sino la que te dice, te puede ir muy mal también. Y como que Jesús sí habló del cielo, habló de su salvación y todo, pero habló de las consecuencias trágicas que puede tener una persona que rechaza su salvación, ¿no? Que rechaza la cruz. ¿Vale? Para nosotros es difícil comprender en qué consiste ese castigo para Satanás. Es un ser al que no podemos comprender. ¿Y qué significa el infierno para Satanás? ¿Excluido la presencia de Dios? ¿Algún castigo específico? No lo sabemos, ¿no? No lo sabemos. Pero lo que está claro es que es un lugar de castigo. Porque la Biblia lo que también nos dice es que la paz, la bondad, el amor, ¿están ¿dónde? Con Dios. Fuera de Dios, esas cosas no existen. No existen. Y nosotros lo sabemos. Por ejemplo, si ponemos un ejemplo pensemos en nuestra salvación. Antes de ser creyentes, ¿cómo vivíamos? Pues posiblemente no teníamos paz, no teníamos tranquilidad, no sabíamos dónde íbamos, no teníamos ese gozo, teníamos siempre la duda de dónde voy a ir, qué va a pasar conmigo, de dónde vengo, quién soy, a dónde voy, etc. Y era un vivir así, ¿no? Pero cuando uno conoce al Señor, Pablo dice, ¿no?, que experimentamos la paz con Dios. Y ahora yo tengo paz y amor con el Señor, etc., ¿no? Y Pablo lo expresa, y Juan también, ¿no?, cuando dicen que la salvación es que Dios nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz de su amado Hijo, ¿no? Y en este sentido. Apocalipsis, bueno, ya hemos leído esto, ¿no? Pero lo que sí está claro es que Satanás nunca volverá a actuar ni a promover el reino de las tinieblas. Nunca. Nunca. Eso es lo que nos dice aquí la Biblia. Fue para siempre. Atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Esto es para siempre. Es decir, lo que quiere decir es para siempre. Una figura exagerada. Siglos de los siglos. Para decirnos que es para siempre. Y hay un comentarista que comenta, que valga la redundancia, que comentaba un par de cosas que me parecieron cuanto menos interesantes. Con estas dos cositas acabamos. Decía él, ¿no? El infierno es como una llaga abierta que supura en el corazón de Dios. El infierno no es algo que a Dios le agrade, todo lo contrario. El infierno también es un dolor para Dios. Porque la Biblia nos dice, ¿no?, que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Y en la Biblia, Philip Yancey, no sé si habéis leído algún libro de él, un escritor cristiano, por cierto, ahora tiene Alzheimer, el pobre, pero Philip Yancey dice, ¿no?, que la figura de Dios en la Biblia es un padre enfermo de amor. Y dice, un padre enfermo de amor no solamente por sus hijos que le aman y le corresponden, sino precisamente por sus hijos que no lo aman ni no le corresponden. Como que lo que dice Yancey es que en la Biblia tenemos un Dios que se vuelca totalmente para salvar a aquellos que no son salvos, para perdonar a aquellos para salvar a aquellos que no se lo merecen. Porque Dios ama a las personas. Dios es el creador de las
Y él dice, ¿no?, que el infierno, dice, el objetivo es aislar el mal de la creación bendecida por Dios. Es aislar el mal de la creación bendecida por Dios, lo que dijimos antes. Nadie puede ir al cielo que tenga un pequeño atisbo de... No puede, eso lo repite mucho la Biblia. No puede ir nadie al cielo que pueda tener un atisbo de rebelarse, de volver a... No puede. Y cuando vemos que Satanás es atado y es soltado, vemos que por eso también entendemos que Satanás no podría estar allí nunca más. Así que eso es también lo que la Biblia nos dice y lo que vamos a ver, cómo en el cielo todas esas cosas no podrán entrar. Y nos va a hablar de la ciudad, la Nueva Jerusalén, cómo está protegida, usando figuras de lenguaje, ¿no? Nos va a decir cómo está totalmente protegida para que nada que pueda ensuciar y manchar ese sitio pueda entrar. Una ciudad completa, el cielo será un sitio completamente hermético, por usar una figura, ¿no?, completamente hermético de cualquier mal, de cualquier influencia. Jamás. Ahí es hasta donde nosotros tenemos y conocemos. Bien, si hay alguna pregunta. Sí, Manuel. Una pregunta, Comentario. señalar. Has dicho ahora mismo que no hay nada en el cielo que va a ser hermético, que nada de maldad puede entrar. Yo creo que su lógica tiene, ¿no? Porque ya en el principio de la creación, algo antes de la creación, ya existían los ángeles, Dios, y ya Dios viene ya de vuelta de eso, que se reveló Satanás, por eso lo va a tener montado de otra manera. Sí, una forma gráfica de hacerlo, Manuel. Sí. Sí, pero ni siquiera esa posibilidad, o por lo menos hasta donde tenemos la información que la Biblia nos da, no hay ni siquiera esa posibilidad. Los 1000 años. Vamos con los 1000 años. Vamos los 1000 años. No. El único teléfono que tengo en el punto es el tuyo. Vamos a orar. Pues Antonio, ¿se puede orar? Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor, que nos ha mucho objetivo de poder estar meditando en tu palabra. Gracias, Señor, que por tu Espíritu nos has dado, Señor, esta sabiduría de lo alto, Señor, que es tan importante para nosotros, Señor, en nuestro cotidiano caminar aquí en este mundo triste, Señor, y perdido, y que nos da ánimo y nos da alegría, Señor, sobre todo lo que está por venir, que está todo en tus manos, Señor, y que tú eres todopoderoso y vas a cumplir tus planes perfectos totalmente, Señor. También nos habla de tu soberanía, Señor, en el mundo, en nuestros corazones, en nuestras personas, Señor. Gracias, alabado sea, Señor, en tu santo y bendito nombre. Amén. Dile